Buenas tardes, estamos aquí con el ingeniero Roberto Peralta, que es precandidato a alcalde de parte del partido Viva. Y yo quería hacerle unas preguntas y algunos amigos míos también querían hacerle preguntas respecto a lo que tienen pensado hacer. Primero que todo, ¿cómo llegó usted a este punto de ser precandidato a alcalde? ¿Qué le motiva a usted a ser alcalde de la ciudad de Guatemala? Bueno, Juan Pablo, muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, te quiero felicitar, qué lugar más bonito, de veras. Hay una visión muy buena, una panorámica diferente de la ciudad que no conocía. Me siento muy agradable aquí. Pues mira, esa pregunta no solo me la han hecho otras veces, sino que me la he hecho yo mismo. Pero yo creo que cuando nos sentamos en círculos de amigos, familiares, sociales, profesionales, qué sé yo, me doy cuenta que al final hay un factor común donde por naturaleza empezamos a criticar, mire, esto no se arregla, que mire que la autoridad, que mire que el ministro, que mire que el diputado, que mire que el presidente, que mire que el alcalde, en fin, todo el mundo tiene la culpa. Y yo creo, llegué a esa conclusión, que no es cierto. El principal culpable somos nosotros mismos. Eso. Y entonces no es lícito que nos sentemos a despotricar o a negar o a criticar si nosotros mismos no hemos tomado ese liderazgo, esa decisión de hacer algo por nuestro país, o en este caso por nuestra ciudad. Eso fue lo que me motivó. Y hay una cosa que lamento, y lo digo en serio, lamento no haber tomado esta decisión hace unos años, porque creo que hace unos años la problemática ya existía, lógicamente, pero quizá hubiera sido más fácil de haberla afrontado. No estoy diciendo que ahora no se pueda afrontar. Y hay un dicho, no recuerdo qué personaje o qué filósofo lo dijo, pero dijo, cuando vas a emprender una tarea, el mejor momento fue ayer. Pero si ayer ya no lo puedes hacer, hazlo hoy. Y esa es mi respuesta concreta. Buenísimo. ¿Y qué proyectos tiene usted en mente? O sea, ¿qué cosas cree usted que puede hacer para la ciudad que otra gente no está haciendo? Bueno, Juan Pablo, esa sí es una pregunta de aquella de las del $1,000,000, ¿verdad? Mira, yo nací en la ciudad de Guatemala, o sea, me considero ciudadano de la ciudad de Guatemala, o vecino, como está de moda decir. Y es inherente que yo, como vecino de la ciudad, pues conozco la problemática, que vivo aquí, lo vivo día a día. Leo las noticias, me entero que en otras zonas de la ciudad capital, que por cierto quizás no sea la zona 4 donde estamos, hay carestía de agua, no hay suministro de agua. Y si lo hay, no es ni eficiente ni constante. He leído pues que llega una vez a la semana, y en verano posiblemente llega una vez cada 15 días. En el invierno pasado, recién pasado, todos nos asustábamos que empezaron a fallar ciertas calles, ciertas avenidas, aparecían grietas, y luego las grietas aparecían, digamos, barrancos que incluso unos se tragaron unos vehículos, murió gente. Eso básicamente es problema de drenajes. Está la contaminación, el asesino, que es silencioso, es la contaminación del aire, que todos los días nos mata a todos un poquito. La contaminación del aire en ciudades como Guatemala quizá es más grande, digamos, que incluso el tabaquismo. Hay campañas contra el tabaquismo, ir quedando fume. No estoy diciendo no estoy aconsejando a nadie que vaya a fumar, pero no hay una campaña para erradicar, digamos, el aire viciado o el CO2 que expele la mayoría de vehículos. También está la contaminación auditiva. Tú ves que por el problema del congestionamiento del tránsito, sobre todo los choferes de camionetas o los de transporte pesado que tienen una batería de trompetas arriba, en su desesperación, y ellos quisieran que el tránsito avance, entonces empiezan a tronar y no se dan cuenta que causan una contaminación auditiva, que eso provoca problemas psicológicos, pero problemas graves. Está el tratamiento de los desechos sólidos, mal llamados basura, que sigue siendo un problema, y en la ciudad de Guatemala no se le ha dado la atención debida. Y luego pues los problemas medulares del día a día,
que es el problema del tránsito, el caos del tránsito, y quiera que no, provocaba en un altísimo porcentaje por un pésimo sistema de transporte urbano, porque no es que sean iguales, pero son complementarios. Si tú en alguna forma puedes mejorar el sistema del transporte público, en ese mismo porcentaje vas a reducir el problema del desplazamiento humano, o sea, el problema del tránsito. No estoy criticando a las autoridades municipales de ahora, pero es obvio que alguien tiene la culpa. Esos problemas que usted mencionó, hay solución. Definitivamente. Mira Juan Pablo. En Guatemala, bueno, no, yo diría que en toda Latinoamérica tenemos una muy mala percepción de lo que se llama clase política. Y no es que los acusemos los no políticos, sino que ellos mismos se han autodefinidos como mentirosos. Hay políticos que han dicho, miren, yo miento porque para ser político hay que mentir. El que no miente no gana votos. Entonces ya va creando una diferencia, digamos, entre la gente común y la gente política. Entonces, pero como yo no soy político marrullero, pues no puedo mentir. Yo te mentiría si dijera, mire, si yo en algún momento llegara a ser alcalde de la ciudad de Guatemala, al día siguiente o a la semana siguiente esto va a ser un paraíso y el tránsito va a circular divinamente. Eso es una falacia total y absoluta, y es una mentira del tamaño, decimos, del tamaño de la catedral. Pero sí tengo soluciones. Como ingeniero civil, como técnico, prácticamente gran parte de mi vida la he dedicado a solucionar problemas de infraestructura. Hemos construido fácil, no te mentiría si te dijera que he construido más de 12 pasos a desnivel, tanto en la ciudad capital como en Quetzaltenango. Puentes a nivel nacional, que son infraestructuras viales, una cantidad. ¿Pueden mencionar alguno así o no, que tal vez alguien reconozca? Bueno, te voy a mencionar dos. Está un puente paradigmático, que es el puente que está sobre el río Chixoy, en la zona reina del Quiché, exactamente en el lugar que se llama Playa Grande, la zona de Ixcán. Ahí está un puente que se construyó hace ya muchos años, está en uso, cero mantenimiento después de 40 años, y ahí está el puente. No como algunas estructuras que al cabo de 2-3 años se han desplomado. ¿Ese puente lo hicieron antes de que se construyera la transversal del norte? Sí. Cuando era de tierra. No existía existía el trazo. El trazo de la transversal del norte sí existía, pero la transversal del norte per se o como transversal no existía. Y ese puente tiene una historia muy larga que no la voy a contar, solo te voy a decir que la estructura o la superestructura fue construida en Inglaterra, en el United Kingdom. Entonces vino a Guatemala, al puerto Santo Tomás de Castilla, a través de furgones, vinieron 22 furgones de 42 pies, y hubo que llevarla. Eso sí fue una cosa titánica, desde Santo Tomás de Castilla hasta Playa Grande, que son 303 kilómetros, no por una carretera, por tierra. Por tierra, no habían puentes. Me recuerdo que había un lodazal, Juan Pablo, no te mentiré, un lodazal de casi de 20 kilómetros de largo. 20 kilómetros, y todas esas valladares los pudimos superar, y se construyó el puente y ahí está el puente. Bueno, pero eso lo dice como un preámbulo al conocimiento, digamos, de lo que es la infraestructura vial que en esa parte tiene que ver pues con la mejora del tránsito. Tenemos proyectos muy creativos, diría yo, para solucionar el problema del tránsito. El mejor transporte público que ha sido inventado o ideado por el ser humano, que es el tren subterráneo o metro. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque discurre en un plano diferente que el tránsito de superficie. Solo con eso tienes tú una gran ventaja, ¿verdad? Porque el mayor problema del tránsito es cuando hay interrupciones, cruces de vehículos en el mismo plano, en diferentes sentidos o en diferentes direcciones. Pero el metro no, el metro va en su plano subterráneo y no va compitiendo con nada. Y a ese proyecto del metro o tren subterráneo es al que yo le quiero dedicar toda mi energía, porque no es una improvisación. Con un grupo de amigos, la mayoría ingenieros civiles, hay geólogos, hay ingenieros de suelos, hay financistas,
a economistas, porque ese tipo de estudio necesita el involucramiento, digamos, interdenominacional de un montón de profesionales. Entonces, no quiero decir le vamos a apostar, porque esto no es apuesta. Eso es nuestro objetivo primordial. Eso es lo que queremos desarrollar para Guatemala. Y hay un montón de tabúes que vencer. Me decía un amigo, vos, pero ¿cómo vas a hacer un metro en Guatemala cuando Guatemala es altamente sísmico? Claro, es cierto, eso no va. Pero yo te pregunto, Juan Pablo, a la vecindad, Ciudad de México, ¿será tan sísmica como la ciudad de Guatemala? Y peor aún, vamos al lejano oriente, Japón, ciudades como Tokio, ciudades como Kioto, o en Turquía, altamente sísmico, Estambul. Son ciudades que han logrado salir adelante, que han logrado desarrollar el metro y resolvieron un problema, que van a haber problemas definitivamente. Toda actividad humana conlleva un problema y en eso está la capacidad del ser humano de salir adelante o resolverlos. Otro Valladar. Mire, es que el subsuelo de Guatemala, mire cómo se estaban hundiendo las calles. Sí, ese problema ya lo expliqué. No es debido al subsuelo de Guatemala, fue debido a una mala construcción o un mal mantenimiento del sistema de drenaje. No es culpa del subsuelo. Porque si vamos a hablar de un subsuelo malo para construir, pues vamos a hablar del subsuelo de la Ciudad de México. Por historia sabemos que México está asentada en lo que era la antigua Tenochtitlán, que estaba asentada sobre un lago, que es el lago de Texcoco, pero ahí está la humedad. Entonces el subsuelo de México yo diría que es el quebradero de cabeza de cualquier ingeniero de suelos. Y en contraposición, el subsuelo de Guatemala es el sueño de cualquier ingeniero de suelos, porque es lo que normalmente se le llama a Guatemala, está constituido por lo que le llaman material selecto, que es lo mejor que existe para construir. Luego me dice, pero mire, eso es bien para países grandes, países progresistas, países desarrollados. Dios mío, digo, ¿cómo hacemos para convencernos a nosotros mismos de que no debemos de vencer en pequeñeces? Tenemos a la vecina República del Panamá, un país mucho más pequeño que Guatemala, con un PIB más pequeño que el de Guatemala y con una ciudad capital más pequeña que el de Guatemala, y ya tiene un metro en funcionamiento de hace varios años. Tenemos la República Dominicana, la capital Santo Domingo. República Dominicana, por un buen manejo, ha logrado tener un PIB más alto que Guatemala en los últimos años. Tradicionalmente, Guatemala siempre haya sido el non plus ultra de Mesoamérica, de América Central y América Insular. Bueno, ya nos ganaron los dominicanos, y bien por ellos, bendiciones por ellos. Bueno, pero a lo que voy es que Santo Domingo es una ciudad similar a Guatemala y quizá más pequeño que Guatemala, y ellos también ya tienen un metro. Entonces, esos Valladares, que es zona sísmica, que el subsuelo no aguanta, que somos un país muy chiquito, no, eso lo debemos dejar por un lado. Técnicamente, factiblemente, financieramente, económicamente, el metro es una realidad con un poco de deseo, de buena voluntad y con autoridades que estén empeñadas en realmente resolver de fondo ese problema. Y este proyecto que han craneado con sus amigos, se lo han presentado a la municipalidad, han tratado de que se ejecute. Mira Juan Pablo, me estás comprometiendo con unas preguntas, pero como somos amigos y estamos aquí entre amigos dialogando, te voy a contestar. Sí, mira, en tiempos del difunto alcalde Álvaro Arzú, yo le presenté parte de este proyecto. La respuesta de él fue, mira, me dijo, fíjate que yo estoy comprometido hasta el cogote, me acuerdo que esa fue la palabra, hasta el cogote, como quien dice, hasta arriba, en el proyecto del Transmetro. Entonces no puedo distraer, por así decirle, en otro proyecto. Y yo me lanzó la pregunta, ¿o vos crees que no es un buen sistema el Transmetro? Lógicamente es un buen sistema, yo no voy a criticar el Transmetro. Creo que es un buen sistema, pero no es ni el mejor sistema, ni el último sistema, y que debe ser, ese ya está superado, ya está rebalsado el sistema del Transmetro. Bueno. Y luego con las actuales autoridades municipales tuve un acercamiento, me voy a reservar el nombre, con una concejal, y vio el proyecto y me dijo, ingeniero, llegó tarde. Me dijo, ¿pero por qué tarde? Le dije, porque nosotros ya nos tiramos al agua con el aerómetro, o sea, ese es nuestro proyecto.
Bueno, pero mire, ya iba a decir el nombre de la concejal, mire fulanita, pero eso no quiere decir, eso no demerita, le dije que estudiemos este otro proyecto. No, me dijo, fíjese que ya nosotros vamos sobre el aerómetro. ¿Y qué piensa usted del aerómetro? Mire, le dije, ¿quiere que sea sincero? Sí, por favor. Mire, pues. Técnicamente el aerómetro no es más que un teleférico. El teleférico es un excelente sistema de transporte, pero sabiéndolo utilizar. Es un buen sistema de transporte para evadir obstáculos. O sea, vas a subir a los centros de esquí de Europa o de Sudamérica, vas a ir a la montaña, pues vas a un teleférico, pues no tienes otro medio de ir. Que si hay que bajar a un barranco, pues también está el teleférico. En otras ciudades se ha utilizado, en vez de un puente, para atravesar un lago, pues se usa un teleférico. Pero la solución como está planteada para que transite a lo largo de la calzada Roosevelt, que es casi como una mesa de billar, digamos, topográficamente hablando, donde ese medio de transporte no puede ir a más de 20 kilómetros por hora, la velocidad de crucero es 17.6 kilómetros por hora, donde las canastas no pueden llevar más de 12 pasajeros. ¿Por qué? Sencillamente porque como van colgando, si tú pones más carga o más canastas o más pasajeros, los cables se van engrosando hasta casi a la de eternum, digamos. Y luego no pueden ir más rápido, pues por la inercia, o cuando frena o cuando para el Transmetro, pues la canasta y todos los que van adentro se marearían. Entonces no es la panacea, no es la solución. Ahora, si tú miras el sistema que yo estoy proponiendo, el metro, el tren subterráneo, pues yo solo le miro bendiciones, no le miro ningún aspecto negativo, ¿va? Transita en un plano diferente, puede transportar a muchísimo más personas, los vagones son más grandes, tienen más capacidad, la velocidad, pues el metro, su velocidad de crucero es de 64 kilómetros por hora, pero puede ir tranquilamente a 70 kilómetros por hora. Entonces no me explico por qué la Municipalidad de Guatemala, en tiempo del antiguo alcalde, el señor Álvaro Arzú, que Dios lo tenga en la gloria, le apostó al Transmetro. Bueno, le apostó. Y el actual le apostó al aerómetro, y ahí están tronándose los dedos que no pasan en tercera lectura en el Congreso.